Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez y quiero darte la bienvenida de una forma cordial. Nuestra oración ha sido que en este tiempo tú puedas ser muy edificada, puedas también encontrar respuestas de Dios durante este tiempo. Gracias infinitas, porque sé que tienes muchísimas opciones en este momento, pero decides conectarte con nosotros. Dios te bendiga por el tiempo que nos das. Así es, gracias por acompañarnos. Soy la pastora Ana Viera y es una bendición para nosotros que tomes este tiempo, te conectes y juntos podamos aprender, seguir creciendo, pastora, en todas esas maravillosas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos estado hablando por las últimas semanas sobre diferentes mujeres de la Biblia que han impactado nuestras generaciones, que han impactado nuestras vidas, y en este día estamos felices porque tenemos una invitada especial para nosotros. Es una persona muy especial en mi vida, pastora, la cual admiro mucho. Le doy gracias a Dios por su vida, la vida de Melissa, y gracias, Melissa, por haber aceptado la invitación. Me gustaría que te presentaras en este día. Saludos a todos, les doy gracias por la invitación a ambas, unas pastoras hermosas, gracias, muy elegantes. Es un privilegio poder estar aquí junto a ellas, y sobre todo es un privilegio poder dar este testimonio de vida para todos ustedes. Sabemos que este va a ser un tiempo especial y no queremos estar perdiendo tanto tiempo hoy, porque el testimonio de Melissa es largo, es intenso, y sé que va a ser de muchísima bendición lo que ustedes están a punto de escuchar. La invitamos fue a partir de que el tema que hemos tratado en estos días es Esther, y cómo una mujer huérfana pudo sobrepasar todas las circunstancias que se le presentan a un huérfano y poder llegar a ser una de las mujeres más poderosas de su tiempo para 2 naciones. Y bueno, sin más, Melissa, ¿cómo es ese testimonio impresionante de vida tuyo que has compartido algo a nivel personal con nosotros, y de verdad que yo estoy impactada? Para mí ya ha sido de bendición escucharte, y sé que va a ser de bendición para la gente. Me gustaría que pudieras empezar hablándonos un poco de ese momento difícil. Hay muchas cosas que quizás pudieras hablar, pero esa situación que marcó tu vida en tu adolescencia. Claro que sí. Ese día que marcó mi vida, jamás se me olvidará la fecha, 16 de diciembre de 1997. Fue el día en que mi padre tomó la decisión de quitarse la vida, lo que conocemos como el suicidio. Y desde ese momento, pues claro, nuestra vida dio un giro muy fuerte en nuestro hogar, en nuestra familia, y sobre todo pues en mi vida de adolescente. Para ese entonces fue mi edad de 13 años. A los 6 días cumplía mis 14 años de edad, que conocemos todos que es una edad muy difícil, en la que quizás necesitamos un poco más de nuestros padres, de su presencia en nosotros. Pero fue una situación tan fuerte que nos marcó tanto y que marcó tanto mi vida, que me sentí tan perdida. Tuvimos tantas situaciones que manejar, tuvimos tantas complicaciones como persona. Mi personalidad cambió completamente. Fue un dolor que me llevó a la rebeldía, fue un dolor que me llevó a perderme en mí misma. Yo puedo decir que ni me conocía. Sabes que no sé si algún día han vivido esa experiencia de perderse en uno mismo, de no saber ni tan siquiera quién eres, y muchas veces el dolor, cuando es algo que impacta y que marca algo que tú no esperas que va a suceder en tu vida, pues te hace perder tu identidad, te hace perder quién eres, te hace perder esa esencia, esa seguridad, te convierte en una persona insegura. Y eso fue parte de todo lo que viví a raíz de ese día. ¿Por qué no nos hablas así cortico un poquito de tu papá? Claro, mi papá, la situación fue inesperada, porque mi papá era un hombre muy orgulloso, muy seguro de sí mismo, un hombre de autoridad. Él trabajaba para la policía de Puerto Rico, lo que representaba al Estado.
trabajó en la agencia de investigación como el CIC y corrió varias divisiones dentro de lo que es la policía de Puerto Rico, pero era un hombre muy inteligente, un hombre que a donde quiera que iba y se paraba tenía una proyección de seguridad, una proyección de orden, que impartía orden de solamente mirarlo. Y pues claramente cuando esto ocurre, pues fue un suceso que nos costó mucho trabajo poder aceptar. Claro que se viven etapas de duelo, ¿verdad? Cuando hay pérdidas, y una de estas etapas es la aceptación. Fue la etapa en la que más yo tardé, fue la etapa en la que más me quedé ahí por mucho tiempo, porque en todos lados lo buscaba él. Por supuesto, está el hecho de que era algo que tú ni ninguno en tu familia esperaba. Y ¿por qué no nos hablas de esa parte? O sea, porque todos sabemos que la pérdida es algo muy difícil de superar, especialmente cuando es de los hijos a los padres más, o sea, por el nexo eterno que hay. Y te preguntaba en algún momento que estábamos conversando, cuando supiste la razón de o sea, que tú puedes como adulta conectar la razón del suceso, ¿cómo eso impactó tu vida? Grandemente, impactó mi vida grandemente. Mis padres, aún en sus situaciones como matrimonio, como pareja, mis padres nunca nos dieron a nosotros a conocer que entre ellos habían situaciones que nos pudieran dañar o que nos pudieran afectar. Eran muy cuidadosos con eso. Ya claro, cuando hubo hijos, ¿verdad? Ya mi padre hubo hijos fuera del matrimonio, pues ya ahí entonces nosotros pues tuvimos que saber las situaciones que estaban ocurriendo. Pero la depresión de mi padre nosotros no la conocíamos porque no era algo que podíamos ver a simple vista. Era todo, él lo tapaba todo con que pues tenía una condición de los discos en su espalda y que todos los medicamentos que tomaba era por el dolor y no porque estaba pasando por una depresión. Ya cuando me entero de que él estaba en esa depresión es porque me toca a mí la depresión como hija luego del suceso de su suicidio, y sumergida yo en esa depresión pues tengo que ir a psicólogos. Luego de los psicólogos me refieren a psiquiatra, y cuando llego ahí a ese lugar el psiquiatra pues tenía el expediente de mi padre en las manos, cosa que yo desconocía. Yo no sabía que ese había sido su psiquiatra. Y entonces él me recibe dejándome saber que mi padre era atendido por él. Entonces yo le doy la noticia de que él se había suicidado. Entonces a partir de ahí pues el psiquiatra me dejó saber que mi padre tenía una depresión, que él había manifestado a él como psiquiatra que tenía pensamientos de suicidio, pero que él lo había enviado a internar en esos momentos a una clínica, y mi padre nunca llegó a ella. Melissa, ¿y en algún momento ustedes como familia, después de que toda esta situación pasó, nunca platicaron que a lo mejor pudo haber situaciones que les mostraba a ustedes que su papá estaba pasando por una depresión, o situaciones que tú puedes mirar atrás y decir, wow, mi papá hizo esto porque ya estaba pensando suicidarse, porque estaba pasando por esta situación y tal vez en el momento no lo pudieron ver? Y te hago esta pregunta porque ¿cuántos casos, pastor, han pasado? O sea, que tú decías hace un momento, mi padre era un hombre recto, era un hombre de autoridad, era un hombre, si era de autoridad quiere decir que demostraba seguridad, sin darse cuenta que su interior estaba lleno de inseguridades, de temores, de miedos. Entonces, en algún momento ustedes como familia pudieron identificar alguna situación que pudiéramos decir fue una alerta de decir, creo que mi papá ya nos estaba diciendo que quería quitarse la vida. Pues yo te puedo decir que lo único que pude ver en él era que le afectaba el no estar en ese tiempo trabajando.
porque mi padre era de las personas que aunque estuviese con fiebre, no importaba cómo él estuviese sintiéndose, era muy responsable y amaba su trabajo, le apasionaba lo que hacía. Y entonces sí podíamos ver que él estaba como un poco apagado en no estar dentro de lo que él hacía, de lo que le gustaba hacer, que era su trabajo. Pero no te puedo decir que se encerraba en un cuarto, no te puedo decir que no comía, no te puedo decir cosas que verdaderamente nos mostraran que él estaba sumergido en una depresión, que no fuera la incomodidad que sentía por el dolor que sentía en su espalda, que no fuera eso. Ahora, ¿cómo fue la reacción de tu mamá frente al suicidio? Y luego, ¿cómo fue la reacción con ustedes, hacia ustedes? Mi mamá venía ya sufriendo mucho, ¿verdad? Por las cosas que ya he mencionado que desconocíamos dentro de la relación de ellos como matrimonio, pero siempre fue una madre muy atenta, una madre muy responsable, una esposa muy atenta también. La atención para mi padre era algo sumamente especial. Y mi madre, pues cuando sucede todo esto, pues también al mismo tiempo prácticamente sucede que su mamá cae en una cama porque tuvo una caída y se fracturó una cadera, y entonces a partir de ahí mi abuela ya no podía caminar más, quedó en esa cama, pero mi abuela tenía condiciones como Alzheimer, como Parkinson, y pues la alimentaban a través de unas mangas, tenía unas máquinas con ella que había que estarla succionando y había que estar 24 horas con ella, pendiente de ella. Y entonces pues entiendo yo que mi mamá pues fue una parte donde ella se refugió, en una parte importante de su vida era su mamá. Y pasando por este dolor, pasando por la situación de que el suicidio de mi padre fue en nuestro hogar, fue en nuestra casa, en el lugar donde vivíamos como familia, en donde crecimos, y entonces entiendo que ella encontró como una salida de entonces dedicarse en cuerpo y alma a lo que era el cuidado de su madre. Entonces ahí pues obviamente se perdió en cuanto a lo que éramos nosotros como hijos, pues perdimos esa comunicación de madre e hijo que en ese tiempo también necesitábamos. Pero claro está, era todo el mundo pasando por un mismo dolor, pero asimilándolo de forma distinta, de forma diferente. Y entonces era más como una familia que no podía estar unida. Por supuesto, porque aquí hay un principio, ¿no?, que es importante que pudiéramos recalcar, y qué bueno que lo dices de esa manera. Una familia que no podía estar unida a pesar de que todos estaban viviendo la misma situación en el mismo lugar, y es el hecho de que lo que significa que el papá, que es porque los padres están establecidos en el hogar para traer orden, provisión, cuidado, seguridad. Así es. Y cuando uno de esos, de ellos dos, deja de ser, deja de estar, es como que la casa se voltea para caerse. Y la misma condición de tu mamá, el hecho de que ya ella venía sufriendo una situación, nunca la compartió con ustedes, y qué bueno, ojalá que las madres que nos están escuchando, las mujeres o los mismos hombres que nos están escuchando, qué importante es poder traer a la mesa como familia ciertas cosas de manera saludable, por supuesto, claro, con el deseo de que vamos a arreglar y así no es, llegar a situaciones donde ¿qué pasó aquí? Nunca supimos nada, ¿no? Pero volviendo aquí a lo mismo, a lo largo del tiempo que se está desarrollando y todo eso, entonces la relación entre ustedes se fue haciendo muy distante. Muy distante. Muy distante. Era increíble saber, ahora que soy adulta, ¿verdad?, lo puedo ver, que despertó en mí una rebeldía tan grande hacia mi mamá. El que ella no estaba tan presente como yo la necesitaba en ese momento, olvidándome de que también ella necesitaba también trabajar con su dolor. Pero muchas veces como hijos pensamos que nuestros padres tienen que ser perfectos, que ellos no sufren, que ellos no sienten, que simplemente porque son madres tienen que estar ahí para nosotros.
sin mirar nada más, y eso me cegaba a mí, me mantenía ciega totalmente, y yo lo único que quería y lo único que estaba viendo era mi necesidad de ella, pero no lograba y no podía ver la necesidad de ella como madre, como mujer. Y entonces eso me llevó a tener una rebeldía tan grande que yo sentía odio por mi mamá. Yo veía a mi mamá y era como si viera a mi enemiga en vez de a una madre. Ahora, ¿cuándo se da el que Dios empieza a hacer algo, a abrir una puerta para ti? Sí, a mi edad de 19 años, yo entré a los 18 años a lo que era la policía municipal en Puerto Rico, que para ese entonces se podía entrar a esa edad, porque la policía pues puedes comenzar desde los 19 años, pero para ese entonces ya a los 18 para la policía municipal yo podía estar, y así fue. Un trabajo siguiendo el ejemplo de mi padre, y fue muy difícil, pero ese trabajo me llevó a mí a encontrar a esa persona, compañera de mi padre, de la policía de Puerto Rico, quien, conociendo mi historia, quien escuchándome de esos días presentes en los que me encontraba trabajando con ella como compañera, me ofreció que yo me diera la oportunidad de ir a un retiro espiritual, que ella entendía que iba a ser de gran ayuda para mí. Y así lo hice. Tomé la decisión, no fue fácil tomar la decisión, pero claro, ya estaba agotada. Yo estaba agotada, más tenía la responsabilidad de que tenía un alma conmigo y no quería que se repitiera nuevamente la historia de mi padre. Y entonces pues eso me llevaba a accionar. Una pregunta nada más. Cuando tú decides ir al retiro espiritual, que ya estás en la policía y todo eso, ¿ya estabas en tratamiento con el psiquiatra? Yo estuve en tratamiento con psiquiatra a la edad de 15, lo que fue 14, 15, 16 años. Esa fue mi edad en la que estuve, te puedo decir, hasta los 17 años, que estuve con medicamentos. Okay. Sí, yo tomaba alrededor de 175 miligramos al día. La Paxil es una pastilla muy pequeña, de muy pocos miligramos, es para la ansiedad. Pero el nivel de ansiedad en el que yo estaba, ya yo estaba tomando 40 miligramos de ella. Y entonces también tomaba Zoloft, tomaba Efesor, que es de los medicamentos que puedo recordar. Me mantenían todo el tiempo dormida. Era más el tiempo que estaba dormida para poder ir a la escuela, no me los tomaba. Pero entonces terminaba yo teniendo ataques de ansiedad en la escuela. Terminaba desmayándome. Y eso me hacía sentir vergüenza, porque todo el tiempo veían que yo estaba pasando por esa situación. Y claro que los padres nuestros, los que son de nuestra edad, los que están en nuestra etapa, no van a entender qué era lo que me pasaba. Ya cuando decido ir al retiro, fue cuando ya yo estaba en la policía, por lo que antes mencioné, por la responsabilidad que ella tenía estando ahí. Y en ese momento había tenido una recaída. Porque fíjate bien que cuando tú vas a un psicólogo o un psiquiatra, te mencionan que cuando hay un nivel de depresión que ha sido fuerte, alto, debes mantenerte constantemente yendo a un psicólogo. Si ya has dejado los medicamentos, pero yendo a un psicólogo para que te mantengas saludable. Pero en ese retiro espiritual yo encontré mi mejor doctor. Encontré mi mejor doctor, aunque también luego de ahí tuve mis recaídas, pero sí viví una experiencia muy grande. ¿Por qué no nos hablas así un poquito de la experiencia allí? Porque fue una experiencia de liberación. Sí, realmente fue una experiencia muy fuerte. Es un retiro muy conocido en Micaela, en Puerto Rico. Es un retiro muy intenso. Y fue de un fin de semana, viernes, sábado, domingo. Y recuerdo que esa noche del sábado fue donde yo tuve esa experiencia con Dios, que para mí fue algo sobrenatural e inexplicable.
Yo recuerdo que luego del testimonio que oran y ponen las manos, yo caí en descanso, y luego de haber caído en descanso comencé yo a revolcarme por todo el piso y mi voz cambió. Yo salía de mis gritos, pero con una voz bien distinta a mi propia voz. Y sí recuerdo como hoy el fuego que yo sentía en mis ojos. Yo sentía en mis ojos como que salía un fuego muy fuerte de adentro, y en todo mi cuerpo que yo sentía que algo me quemaba. Y era por eso que me hacía revolcarme por todo el piso y que me hacía gritar, que me hacía sacar. Era como si Dios hubiese puesto su mano dentro de mi interior, en mi corazón, y hubiese arrancado ese dolor tan grande, hubiese arrancado toda esa rebeldía, hubiese arrancado todo lo que yo había pasado a raíz del suceso del suicidio de mi padre. Solamente una pregunta, porque nos queda poco tiempo, es increíble cómo se nos pasa el tiempo, pero tú viste a tu papá muerto, ¿cierto? Sí. Porque nos comentaste en algún momento que tu hermano lo encuentra, Sí. pero entonces tú lo ves. Sí, salvo yo. Quiero hacer esa acotación porque en los procesos de liberación siempre tiene que ver mucho cómo el enemigo entra en nuestra vida. Y me llama la atención que mencionas el fuego en tus ojos, porque habían cosas que habían penetrado y que el Señor definitivamente a través de eso tenía que sanar. Pero cuéntanos, porque nos vas quedando apenas como 3 minutos. Fui yo quien cerré sus ojos. Tú cerraste los Fui yo ojos. quien cerré sus ojos. Eso. En la bata, yo tenía toda mi bata llena de sangre. Mi padre, cuando salimos hacia la marquesina, era pasar por la cocina y la marquesina, y cuando mi hermano entra corriendo, mami, papi se mató, ya yo estaba ahí. Despierta, y yo salí automáticamente y me encontré con su cuerpo, que estaba ahí. Tú abrías la puerta y él estaba ahí acostado, porque él se sentó y él tapó su alma. No era su alma de reglamento, pero mi padre tenía diferentes almas porque él practicaba el tiro al blanco y tenía una Magnum 45. Entonces él la tapó para que la detonación no se escuchara tan fuerte, y entonces él hizo el disparo en su corazón. O sea, que él caí hacia atrás. Cuando tú ves la escena, pues sabes que él se sentó porque sus piernas estaban muy derechas. Y entonces ahí pues yo llegué a ese momento y obviamente no quería despegarme de él. Y entonces fui yo quien cerré sus ojos. Estamos ya cerca de terminar, pero quiero decirles que vamos a tener una segunda parte con Melissa, y tenemos apenas unos minutos, 2 minutos, ¿verdad? Para terminar. Y quisiera, Melissa, que en un minuto, para después despedirnos, tú nos pudieras decir, o sea, estás en esa experiencia de liberación. Inmediatamente que termina esa experiencia, ¿cómo te sentiste internamente? Diferente, totalmente diferente. Es algo inexplicable, pero sí sientes que se cae como una venda de tus ojos. Sí sientes que como que vuelves a ver y comienzas a disfrutar las cosas más simples, como la naturaleza. A mí nada me daba alegría. Nada me daba felicidad. Pero el gozo del Señor llenó tu vida. Totalmente. ¡Wow! Qué hermoso poder escuchar esto, Ana. Qué bendición, ¿verdad? Ha sido para nosotras hoy escuchar a Melissa. Así es. Gracias, Melissa, por compartir este testimonio tan poderoso y poder ver la sanidad, la liberación que Dios ha traído a tu vida. Gracias a cada uno de ustedes, amigos que se conectan a través de Facebook. Como decía la pastora Coré, tendremos la parte número 2 del testimonio de Melissa. Los invitamos la próxima semana para que podamos concluir este testimonio, lo cual sé que será de gran bendición para cada uno de los oyentes, y saber que en Dios tenemos esperanza y Así que Él es. puede venir y sanar el dolor más profundo que el ser humano puede tener. Eso nos llena de gozo. Así que gracias por habernos acompañado en este día. Muchas gracias, Dios te bendiga. Te esperamos en nuestra próxima entrega de Zoe, Vida de Dios. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe, Vida de Dios, con las pastoras
Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.